buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que los principales índices de Wall Street cerraron al alza este miércoles, impulsados por retrocesos por reportes que apuntan a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Así las cosas, vamos a observar entonces de qué manera se está comportando los principales índices de Wall Street. Es así como el Dow Jones avanzó más de 600 puntos en la jornada hoy, es decir, un 1,25% en la sesión de hoy, hasta ubicarse sobre los 49.910 unidades. El Standard & Poor's 500 también aumentó más de 100 puntos o un 1,46% en 7.365, y por su parte el Nasdaq aumentó más de 500 puntos, es decir, un 2,03% en 25.838 unidades. El optimismo del mercado surgió después de que IOX informara que Washington y Teherán están cerca de un acuerdo que incluirá una moratoria al enriquecimiento nuclear. Además, un portavoz de la Cancillería iraní confirmó que el país está evaluando una propuesta estadounidense para alcanzar una resolución. No obstante, el presidente Donald Trump moderó el entusiasmo al advertir que el acuerdo aún no está garantizado. El mandatario afirmó que si Irán no acepta la propuesta, los bombardeos podrían reanudarse a una escala mucho mayor, lo que llevó a los índices a recortar parte de sus ganancias hacia el final de la jornada. El petróleo retrocedió con fuerza ante la expectativa de una desactivación del conflicto. El WTI bajó 6% hasta niveles sobre los $95 por barril, mientras que el Brent cedió 7% a más de $101 por barril, reduciendo la presión sobre los mercados y las expectativas de inflación. El sector tecnológico lideró las alzas, impulsado por Advanced Micro Devices, que se disparó 17% tras entregar resultados y proyecciones superiores a las esperadas. El repunte también benefició a empresas del sector de semiconductores como Intel y al ETF Bank Semiconductores. Los analistas consideran que un eventual acuerdo y la reapertura del estrecho de Hormuz podrían evitar un mayor deterioro económico global, especialmente en regiones dependientes de la energía como Europa y Asia, mientras los resultados corporativos siguen dando soporte a los máximos del mercado. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. Es así entonces como vamos a iniciar con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy finalizó con un avance del 0,73%, ubicándose en 2.187 unidades. Dentro de las acciones con mayor desempeño, Cibest ocupó el primer lugar con un alza del 5,09%. Grupo Sura de la acción preferencial aumentó 4,27% y Enca también tuvo en la jornada ganancias del 3,43%. Por su parte, acciones como Ecopetrol, Da Vivienda de la acción preferencial y Grupo Energía Bogotá fueron los tres títulos con mayor descenso. Ecopetrol descendiendo 5,53%, Da Vivienda de la acción preferencial bajó 4,87% y Grupo Energía Bogotá cedió 4,15%. Digamos que el resultado de Ecopetrol también influenciado con ese resultado del descenso en el Brent del más del 7% en la jornada de hoy, ubicándose sobre los $101 por barril la sesión de hoy. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que la compañía Sodimac Colombia anunció que se integrará con Somatec, una firma con presencia en varias ciudades y ventas anuales de 350 millones de pesos. La operación es de tipo horizontal, es decir, entre empresas del mismo negocio, y busca fortalecer su posición en la venta de herramientas y productos para el hogar y la construcción. Los detalles financieros de la transacción no fueron revelados. Sin embargo, Somatec cuenta con 13 puntos de venta y una operación enfocada en herramientas profesionales, mientras que Sodimac Colombia opera las marcas Home Center y Constructor en todo el país. Detrás de esta integración, esta organización con una accionista mayoritario de Sodimac junto con Falabella. El objetivo es ampliar la cobertura, mejorar la oferta para clientes y consolidar su participación en el mercado de ferretería y mejoramiento del hogar en Colombia.
El economista Juan Carlos Echeverry asumió oficialmente la presidencia del Banco de Bogotá, una entidad con 155 años de historia y más de 11.000 colaboradores. En su llegada presentó tres ejes para su gestión: crear más valor para los clientes, impulsar el trabajo colaborativo y enfocarse en solucionar problemas de manera más ágil. El banco señaló que la idea es acelerar más la entidad a las necesidades de las personas y las empresas. Con esto, Juan Carlos Echeverry tiene experiencia en el sector público, privado y académico. Fue ministro de Hacienda, director del Departamento Nacional de Planeación y presidente de Ecopetrol. También se desempeñó como decano de Economía en la Universidad de los Andes. Y el nuevo presidente llega en un momento en el que el Banco de Bogotá busca fortalecer su relación con los clientes y mantener su posición en el sistema financiero colombiano. Y en la sesión de hoy, el IPSA finalizó con avances, con una variación positiva del 2,29% sobre los 10.936. Recordemos que varias empresas en este momento se encuentran en entrega de resultados y por lo tanto esto impulsa de alguna manera al IPSA. También es importante mencionar que el IPSA se rige mucho por el comportamiento internacional. Hoy le fue muy bien a Wall Street en la jornada con avances superiores al 1%, lo que claramente impulsa al principal índice dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y así las cosas, vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones con mayor desempeño en la sesión de hoy. El primer título en hacerlo fue la TAM con un avance del 9,52%, teniendo en cuenta que recientemente entregaron resultados financieros y pues su utilidad neta superó el 68%, avanzó este trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, tuvo un aumento en sus utilidades superior a el 60% y hoy vemos que se refleja un poco en el resultado de la acción la sesión de hoy con un avance del 9,52%, recordando que la TAM claramente es una acción de alta ponderación dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago. Le sigue Falabella, que también recientemente entregó resultados financieros. Ya vamos a ahondar un poco más en el tema de Falabella con avance del 6,61%. Compañía de Cervecerías Unidas también tuvo un avance del 5,25%. Aguas Andinas aumentó 5,05% y Banco Itaú de Chile también tuvo ganancias en la jornada del 4,33%. Vamos a observar las acciones con mayor descenso la sesión de hoy, que fueron Molplaza, Salfacor y Viña Concha y Toro y Parque Arauco. Molplaza retrocedió 3,15%, Salfacor bajó 1,73% y Viña Concha y Toro también descendió 1,68%, recordando que también recientemente presentó resultados financieros con utilidades en descenso y ya más adelante vamos a ahondar un poco más con las utilidades de Viña Concha y Toro. Por lo tanto, por el momento les cuento que Falabella reportó utilidades cercanas a los 253 millones de dólares entre enero y marzo del 2026, lo que representó un crecimiento del 22% frente al mismo periodo del año pasado. Los ingresos del holding también subieron un 7% y llegaron a los 3.601 millones de dólares. La compañía explicó que el resultado estuvo apoyado en mayor actividad comercial, mejores resultados del negocio financiero y el crecimiento de sus canales digitales en la región. También les cuento que los resultados del negocio que más creció fue el Banco Falabella, con un alza del 21,4% en ingresos y una cartera cercana a 8.300 millones de dólares. En comercio, Totus lideró el avance del grupo, mientras que las ventas digitales mostraron un fuerte crecimiento. Las ventas de terceros dentro del marketplace subieron 40%, apoyadas en mejoras en tiempos de entrega y mayor oferta de productos. Además, Falabella redujo su nivel de endeudamiento y continuó integrando sus tiendas físicas con los canales online. De otro lado, también les cuento que Viña, Concha y Toro reportó una caída del 36,3% en sus utilidades durante los primeros 3 meses del 2026. La ganancia de la compañía llegó a 8.779 millones de pesos chilenos, mientras que los ingresos bajaron 7,8% hasta los 192.613 millones de pesos chilenos. Según la empresa, el resultado se explicó por menores ventas planificadas, efectos del tipo de cambio y el cambio de distribuidores en Estados Unidos, uno de sus principales mercados.
Les cuento también que pese a la baja en las utilidades, Viña y Concha y Toro señaló que su estrategia sigue enfocada en los vinos de mayor valor. Durante el trimestre, los vinos premium superaron y representaron más de la mitad de los ingresos de la compañía. Además, la marca Casillero del Diablo mantuvo estables sus volúmenes de venta en medio de una industria de vino que sigue mostrando menores niveles de consumo en varios mercados internacionales. La compañía dijo que espera mejores resultados durante el resto del año, especialmente en América Latina, Europa, Asia y Canadá. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy también finaliza con resultados positivos la sesión. El índice general aumenta más de 2%, 2,46% la sesión de hoy, lo que nos permite concluir que NUAM durante la sesión finalizó con avances positivos la jornada. Colombia en positivo, Chile en positivo y Lima también en positivo la sesión de hoy. El índice general también aumentó más del 2%, el índice SELEC 2,46% en 1.344 unidades y el índice general en 52.038 unidades la sesión de hoy. Vamos a ir rápidamente entonces con las acciones que mostraron mejor comportamiento durante la jornada de hoy. Recordemos que el mercado se encuentra ahorita en plena entrega de resultados financieros, porque en los próximos días vamos a observar de qué manera le fue en los primeros 3 meses de este año a las empresas peruanas y a las empresas que claramente hacen parte de NUAM. Así las cosas, el primer título en avanzar es Panoro Minerals, que aumentó 7,96%. Grupo Coril, sociedad titularizadora, tuvo una ganancia del 2,90%. Leche Gloria subió 2,50% y el fondo bursátil Bank SK El Dorado también tuvo un aumento del 1,93%, seguido de Volcán Compañía Minera, que mostró resultados positivos en la sesión con un avance del 1,90%. Por su parte, acciones como por ejemplo Cervecerías San Juan, Cerro de Pasco Resource y Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad y Pipi Ex Mining Corp fueron las 4 acciones que más descensos presentaron en la jornada, siendo Cervecería San Juan la de mayor retroceso con el 21%, Cerro de Pasco Resources bajó 11,93% y Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad cedió una sesión 11,54%. Y en noticias del mercado limeño, el Banco de Crédito del Perú, que es filial de Credicor, recibió autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú para avanzar en la compra del 100% de Hel Bank USA, una operación valorada en 180 millones de dólares. Tal como lo anticipó Primera Página, la compra hace parte de la estrategia de expansión internacional de Credit Corp y busca fortalecer su presencia en el mercado estadounidense. El banco que será adquirido tenía activos por más de 1.140 millones de dólares a septiembre del 2025 y aunque el negocio ya tiene un visto bueno en Perú, todavía falta la aprobación en autoridades de Estados Unidos, entre ellas de la Reserva Federal y el regulador financiero del estado de Florida. Según Credit Corp, la idea es ampliar los servicios para clientes latinoamericanos que manejan operaciones entre sus países y Estados Unidos. Este movimiento se suma a la autorización que recientemente recibió el Banco de Crédito del Perú para operar como sucursal bancaria en Miami y captar depósitos mayoristas en el mercado. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera cerró la sesión el IBC el día de hoy. El índice bursátil de Caracas finalizó con un aumento del 0,25% en 5.754 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron de manera mixta. El índice financiero aumentó 0,72%, mientras que el índice industrial retrocedió 1,70%. Y en otras noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una licencia que permite a las firmas legales y financieras prestar servicios de asesoría al gobierno de Venezuela y a PDVSA para analizar escenarios de una eventual reestructuración de deuda.
La autorización incluye estudios técnicos, evaluación de operaciones y preparación de propuestas, pero no permite negociar directamente con acreedores ni ejecutar cambios sobre la deuda existente. La licencia aclara que no están autorizados los pagos, los canjes de deuda, las condonaciones, las operaciones con oro y las transacciones con activos bloqueados o personas sancionadas. Tampoco se podrán hacer negocios relacionados con países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. Según OFAC, la medida solo busca crear un marco preliminar para que se puedan estudiar alternativas técnicas en medio del creciente interés por una eventual normalización financiera de Venezuela y de PDVSA. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página del canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico de Credit Corp. Con las perspectivas de cómo la situación política afecta a la economía del Perú. Bueno, en realidad nos hemos dado cuenta de que los inversionistas parecen tener un sesgo positivo acerca de lo que puede pasar en las elecciones en el Perú. En particular, hemos visto en los últimos meses que la deuda soberana peruana emitida por el gobierno en soles ha tenido el mejor desempeño relativo en la región en lo corrido del año. De hecho, es la única que no se ha desvalorizado. El sol peruano solamente ha depreciado alrededor del 2% en lo corrido del año, aún con el efecto generado por la guerra en Oriente Medio, lo que implica también cierta estabilidad que permite interpretar que los inversionistas están realmente tranquilos también con el Perú. Y tercero, y tal vez más diciente, la bolsa peruana ha subido alrededor del 15% este año, tras haber subido más del 65% el año pasado en dólares. Por lo tanto, los inversionistas tienen cierto grado de tranquilidad que viene del hecho de que el Perú ha enfrentado en los últimos años mucha incertidumbre política y aún así se mantiene creciendo a tasas favorables. Algo muy importante que creemos que está jugando de las expectativas del mercado es el hecho de que vaya a haber dos cámaras en el Congreso, que haya un Senado, puede permitir que haya un candado mucho más fuerte hacia el futuro en términos de impedir que haya cambios radicales en el modelo económico, y eso por supuesto es favorable. Después de elecciones, seguramente lo que más va a enfocar la atención de los inversionistas es lo que pase alrededor de la inversión y lo fiscal. En términos de inversión, ha habido un deterioro gradual de la estabilidad de las reglas de juego para los empresarios. Hay muchas dudas sobre lo que va a pasar hacia el futuro en muchos proyectos, y en ese orden de ideas va a ser determinante el plan de gobierno alrededor, en particular, de destrabar proyectos. Hoy tenemos varios proyectos en carpeta, en minería, en energía, en construcción, que van a ser determinantes para el futuro del país. Y por otro lado, hemos visto un deterioro significativo de la institucionalidad fiscal desde el Congreso, aprobando normas con impacto fiscal por más de 3.5 del PBI. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a que el Congreso apruebe medidas de gasto público. Eso hay que cambiarlo, por lo tanto, el mercado va a estar muy atento, en particular, a que el próximo gobierno vaya al Tribunal Constitucional para que algunas de esas medidas aprobadas en el Congreso se reviertan y no haya un deterioro fiscal. Lo fiscal es determinante para la estabilidad económica del Perú a mediano plazo. En el corto plazo, el Perú va a tener una afectación en el crecimiento económico y en las expectativas que ya se empieza a ver por diversos choques que han venido aconteciendo. El problema de gas en Camisea, la guerra en el Oriente Medio y el fenómeno del Niño Costero. Dicho eso, a pesar de que va a haber una afectación en la actividad económica por estos factores y eventualmente alguna incertidumbre por las elecciones, las perspectivas de mediano y largo plazo para el Perú son bastante favorables. Hoy el Perú está teniendo el choque más favorable de términos de intercambio de los últimos 20 años. Esto significa que el aumento en precios del cobre y del oro, que son mucho más altos que lo que hemos visto en los precios de los energéticos, que es lo que importa el Perú, está permitiendo y va a permitir seguramente que tengamos un ciclo minero importante. El año pasado la inversión minera creció un 24% y es esperable que esa tendencia se mantenga hacia adelante. Así que si el Perú sabe aprovechar esta coyuntura de precios internacionales y adicionalmente tenemos mayor estabilidad política, es indudable que el Perú podría crecer incluso a tasas del 4% o más en los próximos años. Manténganse informados con Insights por Credit Corp Capital desde nuestras redes sociales oficiales.